Somos Asamblea Radio, un canal de comunicación de la Asamblea de Venezuela para promover la participación ciudadana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. A partir de este momento y durante los siguientes 30 minutos nos transportamos en el tiempo. Este es un programa sobre la historia del Poder Legislativo y otros hechos de gran importancia para la memoria de nuestro pueblo, donde se destacan los momentos más relevantes del Parlamento venezolano, sus protagonistas, estructura, sus diferentes sedes, partidos políticos, historia, curiosidades y anécdotas, desde principios del siglo XIX hasta el presente. Historia del Parlamento y algo más. Además de conocer la historia de nuestro Poder Legislativo, damos a conocer las efemérides más relevantes en nuestro país, destacando las correspondientes al ciclo bicentenario de nuestra América, resaltando el gran patrimonio histórico-cultural en la vasta colección artística arquitectónica del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. Es grato el soñar. Muy buenos días, hoy lunes 11 de noviembre del año 2024. Bienvenidos a su programa Historia del Parlamento y algo más. Como todos los lunes le habla el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y hoy vamos a tratar un tema súper interesante, el Salón Elíptico y la muerte de Carlos Delgado Chalbaud, lo que fue aquel 13 de noviembre de 1950. Esos acontecimientos que ya hace 74 años en la historia, de aquel acontecimiento que estremeció la opinión pública nacional e internacional, y donde el Salón Elíptico en el Palacio Federal Legislativo tuvo, como siempre lo ha tenido a lo largo de estos últimos 150 años ya casi de su creación, más allá de 150 años de su creación, protagonista de los acontecimientos históricos, políticos de Venezuela. Y bueno, le damos la bienvenida también a nuestra investigadora de la Universidad Central de Venezuela, acá de la Asamblea Nacional, la bella Carolina, también locutora también, Carolina Caballero. ¿Cómo estás, Carolina? Buenos días. Gracias, mi querido historiador. Muy buenos días a todos los presentes. Gracias por estar aquí en su programa Historia del Parlamento y algo más. Así es, tenemos un programa bastante interesante a través, recuerden, de Somos Asamblea Radio AN. Y es así, se estaría cumpliendo este 13 de noviembre, exactamente pasado mañana, lo que serían 74 años de ese vil asesinato al quien presidía la Junta de Militar en ese entonces, el teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud. Hay muchas preguntas que aún faltan responder, algunas incógnitas, cuáles fueron las motivaciones, y bueno, es un hecho bastante lamentable en la trayectoria de nuestra historia política contemporánea. Pero vamos a dejar que sea el historiador quien nos dé luces de lo que sucedió ese día y ese acontecimiento. 41 años de vida de Carlos Delgado Chalbaud, y realmente tuvo un ascenso y una vida bastante, interesante. 41 años bastante intenso en cuanto joven, a su vida personal. Sí, fíjate, este hombre nació hacia el año 1909. Su padre, Román Chalbaud, combatió en contra de Cipriano Castro en la Revolución Libertadora. Posteriormente se vuelve antigomecista, combate a Juan Vicente Gómez también durante estos 27 años de dictadura gomecista. Fue apresado, estuvo en la Rotunda, después parte al exilio. Por eso Chalbaud se forma en Francia. Él estudia en Francia y realmente hace su vida, por eso después posteriormente le hacían el afrancesado. Chalbaud se hace ingeniero, fíjate, en Francia, y él se embarca con su padre en el famoso Falke, que parte de los puertos de Polonia en 1929. Falke, esta embarcación llamada Falke, donde estaba Román Chalbaud y muchos exiliados antigomesistas. Está Carlos Delgado Chalbaud muy joven y desembarca en Cumaná, haciendo este intento para truncar la dictadura gomecista, donde muere su padre Román Chalbaud.
y él realmente queda bastante consternado por la muerte de su padre, por supuesto. Y él continúa en el exilio durante años, varios años está en el exilio, incluso va a estar en Madrid, pues él va a tener algunos hijos en Francia, después se va a casar con una mujer de Rumania, judía rumana. Él va a estar en Barcelona, se va a quedar en casa del doctor Rómulo Gallegos, que también se encontraba en el exilio, va a vivir algunos años allí. Esto es durante el comienzo, lo que es la Guerra Civil Española. De hecho, él va a tener una participación en la Guerra Civil Española a los inicios de aquellos años, pero él va a regresar, Carolina, cuando ya Eleazar López Contreras asume la presidencia, una vez fallecido Juan Vicente Gómez. Él regresa a Caracas, acá a Venezuela, y el general López Contreras le insta a que regrese a Francia y continúe sus estudios para que sea asimilado a las Fuerzas Armadas. Claro. Él va a estudiar en una escuela de guerra en Versalles, una prestigiosa escuela militar en Europa. Estamos hablando del periodo entre guerras, después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. Y una vez graduado, él va a regresar a Venezuela y va a formar parte como asimilado con el rango de capitán. Lo va a sorprender, bueno, ya hacia el gobierno de Medina Angarita, el 18 de octubre del 45, que hace poco también recordamos, el pasado 18 de octubre, el golpe a Medina Angarita. Él va a formar parte de los complotados, los conspiradores, y va a ascender al gobierno de la Junta Revolucionaria presidida por Rómulo Betancourt. Él va a ser el ministro de Defensa, fíjate. Del llamado trienio ADECO. Correcto. El cual se forma a partir del 18 de octubre del 45 y va a durar 3 años. Va a tener ya una ascendencia en la política y pues se puede decir en la escuela castrense, va a tener una ascendencia militar, va a ser ya conocido. Carlos Delgado Chalbó. Sí, estimado. Carlos Delgado Chalbó es un hombre de una esmerada educación, por su propia familia, por su educación en Europa, su formación acá en Venezuela, y logra llegar a las altas esferas de la política de la sociedad caraqueña y venezolana. Un dato interesante, bueno, fíjate, cuando ya en 1948 gana el doctor Rómulo Gallegos la presidencia, voto universal secreto y directo, este gobierno que va a durar tan solo 9 meses, por la cercanía que tiene el doctor Rómulo Gallegos y la confianza que tiene el doctor Rómulo Gallegos en Carlos Delgado Chalbó, le ratifica el rango, el puesto, el cargo de ministro de Defensa. Fíjate. Es conocido que en los movimientos que van a surgir con el derrocamiento de Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de ese año 1948, Delgado Chalbó es uno de los últimos, Carolina, que se le informa sobre el golpe de Estado que estaba por venir, por la propia cercanía que él tenía personal con el presidente Gallego. Dicen, y todo indica así, sus compañeros de armas, Parco Pérez Jiménez, Llovera Páez, entre otros, prácticamente le dice que el golpe está ya listo, está preparado, o te suma o prácticamente te apresamos o vas al exilio. Sí, no hay marcha atrás. Y dicen que por coacción, bajo presión, Carlos Delgado Chalbó se pone del lado de los militares y detienen y también mandan al exilio al doctor Rómulo Gallegos. Esto fue, y lo dice el doctor Rómulo Gallegos, fue un golpe demoledor a la moral de Rómulo Gallegos. Claro. Yo leí hace algunos años que cuando se encontraban frente a frente, el doctor Gallego, con su presencia, que ellos conocieron al doctor Rómulo Gallegos, se ve que una persona imponente, alta, con su docencia, porque era profesor, fue profesor, maestro toda su vida, de intelectual, con esa voz fuerte y potente, le increpa a Carlos Delgado Chalbó, ¿cómo usted puede hacer esto al país? ¿Cómo usted me puede hacer esto? Y dicen que Carlos, yo leí eso, Carlos Delgado Chalbó avergonzado baja la cara ante la decepción del doctor y presidente de la República, Rómulo Gallegos. En fin, ya ha pasado la página del doctor Rómulo Gallegos, se le ofrece, que es una de las principales causas, además de la presión militar, de que él presidía la Junta Militar de Gobierno, que a partir de
Ese día se instala en Venezuela, que va a estar presidida por Carlos Delgado Chalbaud, Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez. 24 de noviembre. El 24 de noviembre de 1948. En Venezuela le decían los tres cochinitos. Eso se le decía. Bueno, esta junta va a iniciar lo que sería una década de la diferentes etapas de la junta militar en Venezuela. Se van a iniciar una serie de trabajos desde el punto de vista de la infraestructura, de hospitales, se va a continuar los trabajos de la ciudad universitaria. En esos años se va a inaugurar, ya sea en 1950, lo que es la Avenida Bolívar. En fin, van a tener varias obras que van a caracterizar posteriormente la época más adelante de Suárez Flamerich y de Marcos Pérez Jiménez. Claro. En fin, esto va desencadenando una serie de sucesos, Carolina. Repasando, me hace acordar un poco a el momento de Medina Angarita, en 1945, cuando se está buscando un candidato de consenso, cuando se está buscando una coalición. Sí. Me hace acordar un poco esto, porque cuando llega el año 1950, de hecho, la Junta Militar de Gobierno tuvo en sus inicios un carácter provisional. Era tomar justamente el poder, hacer una transición y convocar elecciones directas y secretas, donde seguramente un civil iba a tomar el poder. Esa era la intención de Delgado Chalbaud para 1950, justamente convocar elecciones secretas directas, universales, y por supuesto los militares volverían a sus labores en la Fuerza Armada, en los cuarteles. Claro. Hubo discrepancias al respecto, y esto va a llevar a una serie de acontecimientos que van a suscitar el lunes, la mañana, un día como hoy, lunes, pero 13 de noviembre de 1950. Ese día, porque los lunes era el Consejo de Ministros, el presidente Chalbaud, que era presidente de la Junta Militar de Gobierno, se encontraba en su casa en el Country Club, y Simón Urbina y otros 20 conspiradores lo van a interceptar en su salida al Country Club, cerca del puente de Chapellín, cerca de la Florida, con una pequeña escolta, porque en Venezuela, fíjate, el presidente Medina tenía poca escolta. Y los presidentes hasta ese momento tenían poca escolta, porque no existían tradición de magnicidio ni atentados contra figuras presidenciales, algo que no era realmente afín al gentilicio de la sociedad venezolana. Y esta serie de sucesos que van a surgir, va a ser interceptada la caravana. Él se traslada a un Cadillac 1947, tipo limusina, que era el auto presidencial, y el cual va a ser interceptado y va a ser secuestrado, va a ser montado un carro Ford de esa época de los 40, y va a ser llevado vía Rosal hacia Las Mercedes. Junto con su escolta. Junto a su escolta, que era el capitán Bacalao. Las Mercedes, para aquel entonces, era una zona muy pocas casas existían en Las Mercedes. Era una zona no como las Mercedes que conocemos en la actualidad, sino pocas edificaciones. Pocas edificaciones. Y allí en la Quinta Marixa se van a desencadenar unos sucesos que transformarían la vida política de Venezuela para siempre. Y esto lo vamos a seguir ahorita. Así es. En palabras de Leonardo Altuve Carrillo, amigo personal de Pérez Jiménez, un hombre que fue embajador durante el perejimenismo y muy cercano a la Junta Militar de Gobierno. El hombre que llega de primero, junto con una pequeña cuerpo de militares y de policías, para averiguar qué había pasado, y se encuentra con el cuerpo de Delgado Chalbaud en aquella Quinta Marixa. Él no va a describir, y esto lo va a leer después del corte. Sí. Pero para pasar al corte, como estamos hablando de esa época, vamos a recordar del año de 1949, la canción Desesperanza, del joven caraqueño de aquí de la parroquia de San Juan, Alfredo Sánchez Luna, nuestro Alfredo Sadel. Que la disfruten. Teniendo un amor, sabiendo. Y continuamos en nuestro programa de Historia del Parlamento y algo más. Hoy conversamos sobre el Salón Elíptico y la muerte de Carlos Delgado Chalbaud, aquel 13 de noviembre de 1950. Y bueno, y acabamos de escuchar una canción de 1949, Alfredo Sadel, Desesperanza. Bueno, y con esta canción de fondo vamos a escuchar el testimonio de Leonardo Altuve Carrillo, quien llegó a ver de primero el cuerpo tendido en la Quinta Marixa de él,
entonces presidente de la Junta Militar del Gobierno, Carlos Delgado Chalbó. Así es, y nos cuenta Leonardo Altuve Carrillo en este libro, dice: yo fui embajador de Pérez Jiménez, y nos dice: frente a la Quinta Maritza estaba parado un viejo Chevrolet, y dentro de él se encontraba un hombre muerto. Vestía pobremente, un rictus de ferocidad en sus labios yertos hacía más sombría su tez cobriza. Caída a sus pies una Col 45 en la que se leía grabada esta inscripción: vista en Puebla, con una fecha. El coreano Cipriano Medina había sido muerto por los patrulleros que se encontraron y auxiliaron al capitán Bacalao. Penetramos en el patio principal de la quinta y anhelosos pasamos a otro interior, más pequeño, separado del primero por una verja de hierro. Allí yacía boca abajo en un pozo de sangre el comandante Carlos Delgado Chalbó. El impacto que sufrí al encontrarlo me pulverizó. Perdí la sensación del tiempo y del espacio. Me pareció que se había parado la historia, y esta, sin embargo, estaba precisamente cambiando el destino de Venezuela y continuaba la elaboración ininterrumpible y fatal de su proceso. La mano derecha del presidente estaba a la altura de su boca, casi debajo de ella, mientras su brazo izquierdo, alargado y extendido sobre debajo de ella, pasaba a la altura de su noble cabeza, perforada por un atroz tiro de gracia. Aún estaba caliente, pero no daba señales de vida. No tenía pulso. Coloqué mi mano cerca de su boca y debajo de su nariz, ansioso de sentir su aliento. Limpié mis anteojos y repetí la operación anterior buscando un débil vaho delator de la vida. Creo que los 7 feroces y cobardes tiros, algunos de ellos de necesidad mortal, cegaron al instante su vida ilustre. Sus claros ojos azules estaban entreabiertos, velados e inexpresivos, y en su faz principesca había una sombra de impotencia y de amargura, más grave y trascendente que el mismo momento histórico que a todos nos envolvía. Era la grandeza de aquel gran espíritu que aún flotaba allí, cuyo cuerpo de héroe apolineo acababa de ser abatido por hombres torpes y execrables. La muerte selló con su misterio definitivo la grandeza de una vida joven, cuyo acontecer en el plano histórico nacional fue un presente de los dioses y testimonio de que en sí llevaba la triunfal solución de la incógnita en ecuación, cargada de presagios y tormentas de nuestra problemática nacional. Yo estaba desconcertado. Ahora mismo no sé si sentías miedo o coraje o ambas cosas a la vez. El coronel Fernández dictó algunas disposiciones y mientras llegaban otras autoridades y fuerzas del gobierno exploramos la sombría Quinta Maritza y sus alrededores. Las puertas estaban cerradas con llave y se abrieron a la fuerza. En las escalinatas de la entrada principal, frente al patio, había una charca de sangre. Allí habían sentado a Rafael Simón Urbina, gravemente herido en un tobillo. El comandante Delgado, movido de gran humanidad, había reclamado atención inmediata por su agresor herido. Con su propio pañuelo quiso, con la ayuda de su edecán Bacalao, poner un torniquete en la pierna de Urbina. El presidente rubricó con aquel gesto humanitario una vida bellamente vivida y con la misma esclarecida bondad del mariscal Sucre en la traidora sublevación de Chuquisaca, pero con menos fortuna que éste, se enfrentó a la muerte. Súper impresionante porque estuvo allí. Sí. Fue uno de los primeros en llegar, incluso auxiliar al presidente de la Junta de Gobierno, Carlos Delgado Chalbó. La verdad que un testimonio bastante, digamos, hasta poético, ¿no? Hablando de una situación bastante desagradable. Seguimos, y dice: personas en todas las esferas de Caracas llenaban corredores y salones del palacio. En las oficinas de la Secretaría se encontraban los ministros y altas jerarquías del Estado. En el corazón de todos y de cada uno estaban combatiendo una angustia y una duda.
El secretario, asesorado por algunos ministros y por el doctor Luis Jerónimo Pietri, se ocupaba en la redacción de decretos y de manifiestos en que la Junta se dirigía a la nación informándola del asesinato de su presidente. Pérez Jiménez, después de tomar medidas militares para preservar el orden en la República, se trasladó del Ministerio de Defensa a Miraflores con su colega de Junta, Llovera Páez. Asumió la dirección política del país. Por la tarde habló por la radio a la nación. También lo hizo el jefe de Estado Mayor interino, el comandante Félix Román Moreno. Los corresponsales de la prensa extranjera, confundidos con los nacionales, exprimían la noticia deseosos de sorprender algunos secretos. La censura era importante. Los numerosos teléfonos del palacio sonaban desesperadamente. Washington, Nueva York, México, La Habana y Montreal, las capitales del mundo, llamaban inquiriendo la verdad y toda la verdad. Querían informarse sobre el asesinato con todos sus detalles y circunstancias, los nombres de sus autores, las edades y estados civiles de cada uno de ellos, el estamento social a que pertenecían, la motivación, la hora exacta del crimen, las armas empleadas. Era una conspiración. ¿Qué parte tenía en ella el ejército? ¿Quiénes eran los dirigentes intelectuales del atentado? Hacían preguntas mortificantes, a veces repulsivamente estúpidas. De Washington me llamó el embajador Pocaterra. Lloraba como padre ante su hijo muerto y rugía como león herido. Dile a Pérez, me encargó, que soy su amigo, que lo creo exento de tamaña infamia, pero que es necesario aclarar la situación negando los horrorosos cargos que están difundiendo las noticias de prensa. Personal y textualmente transmití el encargo al comandante Pérez Jiménez. Este hombre introvertido y frío estaba anonadado. Me oyó con mansedumbre y lloró, con sus manos regordetas y duras de seco, los ojos enrojecidos. Y con acento de sinceridad me dijo, pero doctor, ¿qué puedo hacer contra las calumnias? Percibí que aquella imputación le había lacerado hasta traspasarlo, pero lo abrazaba la verdad y en ese momento de vivo dolor no le interesó su propio destino. Importante el papel del Salón Elíptico. Así es. En los acontecimientos, pues fue llevado al Salón Elíptico en la noche del 13 de noviembre de 1950 y fue llevado a Capilla Ardiente hasta el día siguiente, 14 de noviembre. Sí, nos dice, en el Salón Elíptico del Capitolio, bajo la cúpula decorada con los frescos heroicos de Tovar, frente al Arca de la Independencia, se vela el cadáver de Carlos Delgado Chalbaud. En ese ámbito de grandeza histórica es más impresionante y terrible la majestad de la muerte. Sí, Eran las 11 de la noche y salí a posternarme ante los restos mortales del presidente y del amigo, cuando supe que Rafael Simón Urbina había muerto. La muerte de Urbina fue justa, pero inoportuna. Cualquiera sea la versión que de ella se dé, incrementó toda especie de sospecha. Urbina era una luz, una oscura luz en el inextricable laberinto del crimen. He pensado siempre que el móvil de su muerte, antes que para silenciar una voz reveladora de verdades o incitadora de calumnias, obedeció al cumplimiento estricto y no madurado de un romántico y juvenil juramento de muerte. Sí, interesante. Que continúa sobre los acontecimientos del 14. Sí. Una parte acá. Al día siguiente nos dice que el día 14 multitudes en duelo desfilaron ante el cadáver de Carlos Delgado Chalbaud en el Capitolio Nacional. Los funerales del presidente Delgado Chalbaud tuvieron la grandeza augusta de los actos solemnes de la República. Durante ellos se le ascendió a post-morte a coronel y se le impuso el collar de la Orden del Libertador, mientras las bandas militares tocaban el himno nacional. Al terminar, el comandante Llovera leyó su oración. Con reconocimiento pleno del Consejo de la Orden del Libertador, la Junta Militar de Gobierno confiere el gran collar de la Orden como postre homenaje a las virtudes del soldado, ciudadano y estadista, al trágicamente desaparecido compañero coronel Carlos Delgado Chalbaud, quien presidió y orientó nuestras labores de gobierno en su calidad de presidente de la Junta Militar. Importante acá, Carolina, porque antes de culminar, vamos con las palabras del general Marcos Pérez Jiménez, que en el año 1983, en enero,
Agustín Blanco Muñoz lo entrevista y él dice, Interesante. la entrevista, fui el primero en lamentar profundamente la muerte de Delgado Chalbaud. Él dice, desde el comienzo fue así, es más, fui el primero en lamentar profundamente la muerte de Delgado Chalbaud, porque mi propósito no era ser presidente de Venezuela en ese momento. Había una labor intensa que cumplir en las Fuerzas Armadas, había que cambiar la mentalidad, profesionalizar la institución, hacer que los oficiales adquirieran un nivel de conocimientos profesionales adecuados, crear el número de institutos suficientes, buscar los armamentos adecuados, en síntesis, hacer de la Fuerza Armada una institución superada. Y eso lo podía hacer mejor desde dentro de la institución sin tener que estar ocupándome en la cuestión política. Al morir Delgado, yo hubiese podido asumir el gobierno, sin embargo se resolvió buscar otra vez un civil y se buscó al doctor Suárez Flamerich para que presidiera la Junta. Si Delgado Chalbaud no hubiese muerto, el primer presidente constitucional que hubiera tenido el país después de la Junta hubiera sido él. Y yo hubiese estado allá en mi sitio. Yo no quería salir de mi parcela, porque sabía plenamente que al salirme y tener que asumir funciones de más responsabilidad y mayor magnitud, tendría forzosamente que descuidar la conducción de las Fuerzas Armadas. Son palabras de Marco Pérez Jiménez en 1983. Fíjate qué interesante, pero no queremos irnos antes sin también ver esta otra versión. Nos dice aquí un artículo bastante interesante que aparece en la revista Historia, el desafío de la historia, y nos dice, el asesinato del presidente de la Junta Militar de Gobierno causó gran conmoción. La muerte, ese mismo día, de su asesino a manos de la Seguridad Nacional, abonó el terreno para la especulación. Se señalaba, entre otros, a Marcos Pérez Jiménez como autor intelectual del hecho. ¿Cierto o no? Se convirtió en el mayor beneficiario de la desaparición de Delgado Chalbaud. En la imagen, aquí colocan una imagen precisamente donde... De la viuda, le da la espalda a Pérez Jiménez en el funeral de Carlos Delgado Chalbaud. Y nos dice, en la imagen, Pérez Jiménez pronuncia un discurso a propósito del funeral del presidente, mientras la viuda de Lucía Delgado, en un gesto revelador, le da la espalda. No sabemos si en esos momentos ya sospechaba de él, pero en 1954 le escribe desde Londres. Sobre usted existen sospechas y a usted se le teme. Eso es lo que se interpone en el camino de la justicia. Las sospechas, coronel, no son gratuitas. Se fundan en primer término en su condición de gran beneficiario del crimen, ya que la categórica divergencia entre los objetivos y métodos del gobierno de mi esposo y los suyos y la existencia misma del comandante Delgado era un tremendo obstáculo moral y práctico para la ascensión suya al poder y para el empleo de los procedimientos que le han permitido alcanzarlo y conservarlo. Bueno, lapidaria está esta carta de la viuda de Carlos Delgado Chalbaud a general Marco Pérez Jiménez, ese entonces presidente de la República. Bueno, hemos culminado el programa del día de hoy, Carolina. Por esta parte se despide el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y por aquí la licenciada Carolina Caballero. Gracias por estar presente. Nos despedimos aquí en su programa Historia del Parlamento y algo más. Hasta la próxima.